Muy buenas, soy Guillermo Bolafrio Valladares, soy medium, para los que no me conozcan, y pertenezco a un grupo de medium donde, aquí en Málaga, donde nos ayudamos a los espíritus a pasar a la luz. Y ahí nos cuentan, pues, todo lo que yo voy contando en los vídeos, es lo que, ese conocimiento es lo que ellos nos transmiten. Y bueno, hoy vengo a comentaros el tema de algunos tipos de terapias energéticas. Y en esta ocasión pues os voy a hablar sobre lo que es la cirugía astral, que es menos conocida. Iba a empezar por el Reiki, pero como el Reiki es tan conocido ya, que os voy a hablar por el tema de cirugía astral, que hay muy poquita gente que sabe qué es lo que es. Aunque es conocido por diferentes nombres. Eh, a mí me gusta más el nombre de cirugía astral, pero también es conocido como cirugía psíquica o cirugía Reiki, aunque hay más nombres, ¿no? Algunos maestros de Reiki lo, lo enseñan en tercero, que es cuando se enseña mandar la energía a distancia, aunque eso no lo enseñaba Mikao Usui, ¿no? Eh, Eso se empezó a meter después. Igual que se meten también muchas veces, depende del maestro, el Reiki junto a los péndulos o el Reiki junto a los cuencos tibetanos. Y a mí me gusta, pues bueno, el Reiki es por un lado y cirugía astral por otro. Aunque todo tipo de terapia energética, aunque se llamen de distintas maneras y se hagan de distintas maneras, no dejan de ser energía y trabajar con las energías. En verdad da igual eh, qué tipo de terapia utilices o cómo se llame, porque lo que estás haciendo es trabajar con las energías. Lo que pasa es que a los humanos nos gusta mucho poner etiquetas, entonces pues ponemos a una terapia energética Reiki, a otra terapia energética cirugía astral, a otra terapia energética toque Zen, energía universal, Sama. Bueno, hay muchísimas técnicas energéticas que en definitiva lo único que hacen es ayudar. Entonces a mí realmente me da igual eh, cómo se llame o quién la trabaje, porque, por ejemplo, en el Reiki está el Reiki, el tradicional, pero luego vamos a decir que le han salido muchos hijos, ¿no? Porque está el Reiki Karuna, el Reiki de los ángeles, el Reiki de los delfines, el Reiki de los duendes, el Reiki de las brujas. Bueno, hay a montones, Reiki dragón, bueno, hay a montones. Tienen muchísimos apellidos. Reiki algo, ¿no? Reiki tal. Entonces, luego hay muchas veces ese ego del terapeuta, ¿no? Ese ego espiritual que dicen, por ejemplo, en el Reiki Karuna, pues dicen que es mucho mejor y más potente que el Reiki tradicional. Da igual, depende de la persona que lo esté utilizando. Si la persona que lo está utilizando tiene trabajado su canal, su interior, tiene trabajado todas esas emociones negativas que nos suelen afectar y bloquear, pues tendrá más potencia, se llame como se llame la terapia energética que se haga, ¿vale? Incluso están los registros acásicos para la sanación. Ahora no me acuerdo el nombre exacto, no hace mucho lo vi, ¿no? Que sanaban a través de los registros acásicos. Aunque realmente, si tú subes a tus registros acásicos preguntando por qué o para qué me pasa esto, qué tengo que aprender de esta situación que me está ocurriendo, esos maestros que están allí arriba, esos guardianes, te muestran o te dicen o te ponen para que leas, ¿no? Te lo pueden mostrar de muchas maneras, con simbología. Si tú comprendes todo eso que te están diciendo, al ver de dónde viene y cómo lo puedes solucionar, el por qué se causó, pues ahí ya estás sanando eso, esa situación que te ocurre, ¿no? Y cuando vienes, lo único, vaya, cuando regresas
sale de esos registros acásicos, ya lo único que queda es que tu cerebro asimile todo eso que ha visto, ¿no? Entonces ahí es cuando ya empieza la sanación, ya empezará a cambiar tu actitud mental y emocional ante esa situación que, que te fastidia, o que te traumatiza o te bloquea, y ahí es cuando realmente empiezas a sanar. Yo lo comprendí así cuando yo estudié el tema de los registros acásicos, aunque hay personas que dicen que son dos diferentes. Uno es para sacar información y otro es para sanar, pero bueno, eso ya es cada uno. Nos vamos a centrar en la cirugía astral, que sirve para eliminar energía densa en el organismo de la persona que se vaya a tratar con esa cirugía. La energía densa no es más que esas energías que se acumulan en, en algún lugar del cuerpo, y ahí es donde, pues bueno, al acumularse se atasca la energía y no circula. Hay que saber, aunque esto es más largo de explicar, pero hay que saber que en la cultura china que existe en la acupuntura, ahí te explican muy bien las diferentes líneas que hay en el cuerpo etérico, por donde pasa la energía. Digamos como que sería las venas de nuestro cuerpo físico, pues esas líneas que se ven, esos canales que se ven por donde circulan las energías están en el cuerpo etérico y serían sus venas, ¿no? Vamos a decirlo así. Entonces, si se atasca una, pues pasa como en el cuerpo físico. Si hay una vena que se atasca, puede llegar a reventar, se crea un trombo, cositas así, y afecta a la parte esa del cuerpo eh, por donde vaya esa vena, ¿no? Pues con esos canales de energía pasa exactamente igual. Si se atasca, si se produce un nudo energético, no pasa la energía hasta donde tiene que llegar, pues energéticamente sufrimos, ¿no? Y de ahí ya va pasando a somatizarse en el cuerpo físico. ¿Cómo se ocasionan, vamos a decir, trombos energéticos? Pues simplemente es porque tenemos emociones reprimidas, bloqueadas, bueno, traumas, bloqueos, fobias, miedos, desde nuestra infancia, incluso desde la barriga cuando estamos en nuestra madre, esas emociones que se nos quedan ahí, y luego cuando vayamos creciendo siguen ocurriendo estas cosas, pues como de adultos precisamente no hemos sabido gestionar esas emociones porque no nos han enseñado desde pequeños, porque si nos enseñan, pues a día de hoy, digamos, ¿no? Los adultos no tendrían todos los problemas que tienen y no tendrían que visitar pues a un terapeuta, un psicólogo o psiquiatra o a quien corresponda, ¿no? En ese momento. No solo las emociones afectan al cuerpo físico, también están la mala alimentación, los malos hábitos, o sea, fumar, beber, ya sabéis, ¿no? Todo eso también contribuye a que se acumule la energía densa en algunas partes del cuerpo o órganos internos. Bueno, esa energía que se va acumulando y puede bloquear ese sistema de líneas energéticas, bueno, se llaman nadi, bueno, tienen diferentes nombres, ¿no? En las diferentes culturas. Pero nosotros tenemos, bueno, una serie de chakras, tenemos muchos, pero hay 7 principales, y ese bloqueo energético pues afecta al sistema ese de chakra, y el primer chakra, que está en el perineo bueno, de los hombres y de las mujeres, ¿no? El segundo, que está por debajo, más o menos 2 dedos del ombligo. El tercer chakra, que está por encima del ombligo, un par de dedos también. Luego está el cuarto chakra, que digamos está a la altura del corazón. El quinto chakra, que es el de la garganta. El sexto chakra, que sería en el tercer ojo. Y el séptimo chakra, que está en la coronilla, ¿vale? Chakra corona. Pues si esas energías no van fluyendo bien, se pueden ir atascando, depende de las emociones que tengamos que nos estén afectando, pues se irán atascando un chakra u otro, ¿no?
Y vamos a decir que esa sería nuestra columna vertebral y desde ahí se van ramificando todas esas líneas energéticas que van a diferentes puntos del cuerpo, ¿no? Pues están las que pasan por el brazo, que a lo mejor si se atascan, pues pueden afectar, por ejemplo, al codo, ¿no? O al hombro, y a lo mejor se te queda el brazo que te duele mucho, lo tienes que inmovilizar, no sabes por qué, porque no te has dado ningún golpe, y a lo mejor es porque alguna emoción que tú tienes por ahí, pues ha afectado a esa zona y al atascarse, al congestionarse esas energías en esa zona, pues te empieza a doler, ¿no? Físicamente. Y es porque energéticamente se ha atascado, se ha hecho ese nudo energético. Bueno, todo esto lo estoy explicando porque tiene mucha relación con lo que es la cirugía astral. Aparte de esos dolores físicos que pueden ocasionarse con esas congestiones energéticas, también nos pueden afectar lo que es a tema de tristeza, alegría, euforia, visiones, eh, bueno, eh, enfados, cositas así, ¿vale? Todo va eh, unido y todo tiene relación. Lo que es hacer una cirugía astral, en realidad es muy simple y al mismo tiempo es complicado. Porque, bueno, hay maestros que dicen que para hacer cirugía astral tenemos que tener un elevado conocimiento de Reiki, aunque no es así, porque tú puedes hacer cirugía astral sin saber, bueno, o sin estar iniciado en el Reiki, pero sí deberías de, bueno, sí viene bien ese conocimiento que te da el Reiki, ¿no? ¿Por qué relacionan el Reiki algunos maestros con la cirugía astral o lo enseñan con la cirugía astral? Pues porque tienen muchas similitudes. Porque, a ver, si sabes de Reiki, sabes más o menos utilizar las energías, sabes mandar la distancia, y ahí es donde, digamos, puedes llegar a comprender muchas cosas del tema energético. Y ahí es donde puedes empezar a aprender a utilizar la cirugía astral. Eso te lo puede enseñar pues, un maestro de Reiki, o el que lo enseñe, porque no todos los maestros de Reiki meten en sus enseñanzas la cirugía astral. Sí te enseña a mandar energía a distancia, como ya he dicho antes, pero por ejemplo, a mí, en mi caso, yo no sabía lo que era la cirugía astral. Bueno, es decir, eh, cuando yo era pequeño, sí hubo un hombre, un filipino, que incluso llegó a salir aquí en televisión española, donde ese hombre curaba sin instrumentos, solamente con sus manos. Entonces, bueno, llegaron a hacer ese programa grabando que una persona se tumbaba, pues, por ejemplo, tenía algún quiste o tenía algún tipo de, de dolencia física, ¿no? Y en este caso yo recuerdo, porque ya esto lo recordé después, que este hombre, este filipino, ponía sus manos en esa zona donde tenía ese quiste la persona, o esa masa biológica en el cuerpo, ¿vale? No quiero decir cáncer porque tampoco me acuerdo si era un cáncer o era un quiste, ¿no? Pero sí era una masa de carne. Y ese hombre, con sus propias manos, pues hizo un corte en la piel, aunque él hundía los dedos en la carne, los hundía bastante, pero supuestamente ahí hacía un corte, se veía como que salía un líquido rojizo, no era tan fuerte como la sangre, pero sí era un líquido rojizo. Y de repente, pues bueno, después de estar allí un ratito hurgando, sacaba esa masa de carne, esa pelotita de carne, y la ponía, pues bueno, en la bandeja o lo que lo hubieran puesto allí. Y luego, pues sencillamente se veía como el hombre cogía un algodón, un trapo o lo que sea, una gasa, y limpiaba la zona y no había ni raja, ni salía ya sangre, ni nada de eso. Entonces, claro, hubo mucha controversia con que eso era un truco, que no sé qué, que no sé cuánto. Bueno, yo era pequeño, ¿vale? Y tenía, vale, yo ya ni me acordaba de eso.
Pero resulta que a raíz de un accidente que tuve a finales del 2013, fue un accidente de coche, después de unos pocos de días sin poder dormir por los dolores, sin poder andar, porque estaba empotrado en la cama, no podía hacer nada. Pues me dijeron los de allí arriba, nuestros hermanos mayores, que me hiciera, que era una cirugía astral, ¿no? Bueno, me empezaron a explicar eh, cómo tenía que hacerme, me mostraban por imágenes lo que me tenía que hacer, ¿no? Para poder sanar la columna y bueno, se me quitaran los dolores y pudiera andar. Claro, yo no sabía lo que yo estaba haciendo, ¿no? Bueno, nada más que seguía los pasos y ellos me daban las indicaciones cómo tenía que hacerlo, porque hay que ponerle, aparte de hacerlo, lo que es, aparte de la acción, hay que imprimirle una emoción, y hay que imprimirle la intención y el deseo y creer en ti y en lo que estás haciendo, para que todo eso unido surja efecto. Cuanto antes mejor, cuanto mejor lo hagas con todo eso que he dicho, antes tendrás curación. Si tú empiezas a dudar de lo que estás haciendo, no le pones la suficiente intención o no le pones esa emoción que le tienes que poner, como por ejemplo, cómo te sentirías tú si volvieras a andar, ¿no? Si se te quitaran esos dolores y pudieras dormir, porque en aquella época yo dormía muy poco, dormía 2 horas al día porque el dolor no me dejaba dormir. Entonces lo suyo sería creer realmente como lo hace, en ti, perdón, en ti y en lo que estás haciendo. Y ahí es cuando surge el efecto conjunto con todo lo otro. Entonces, ¿qué ocurre con este hombre? Como ya digo, yo no me acordaba ya de eso. Lo que pasa es que al ir explicándome todo esto y al decirme lo de cirugía astral ellos, sí me vinieron imágenes, que eso lo pusieron ellos, de ese hombre haciendo esa operación y empecé a buscar información por internet. Y sí, encontré información donde hablaba de ese hombre. Bueno, no sé si era ese mismo u otro, ¿no? Pero sí era un hombre filipino. Aparte había otras personas que también hacían lo mismo. Pero eso, a mi entender, son personas que tienen ayuda de médicos que se les suele llamar médicos del cielo y están ahí. Hay gente, personas que son medios, incorporan a un médico y ese médico opera a través de ese medio y puede hacer ciertas cosas que el humano por sí pues no es capaz de hacerlo. Pues bueno, su cerebro no trabaja al 100% y no es capaz de hacer esas cosas, ¿no? Pero ese espíritu sí. A mí lo que me explicaron fue para hacerlo energéticamente, no físicamente. Entonces yo supongo que ahí habrá que tener otro nivel, ¿no? de conexión, de a lo mejor también de tener un cierto trabajo espiritual para poder llegar también a hacer esa conexión con ese espíritu y hacer esas operaciones y sacar pues masa o quistes del cuerpo. No sé si se puede hacer algo más, como por ejemplo sanar un pulmón que tenga cáncer o no lo sé, la verdad, no lo sé, no tengo ni idea. Pero yo me limito a explicar lo que, bueno, a mí como me lo explicaron, ¿no? Y eso, de manera energética. Y esa manera, pues simplemente, tal y como se hace una operación en un quirófano, pues exactamente igual, pero de manera energética. O sea, tú puedes eh, utilizar instrumentos, o sea, y, las pinzas, todo lo que ellos utilizan, tú lo puedes utilizar en tu mente, en tu imaginación, porque al crearlo en tu mente lo estás creando eh, en ese otro lado etérico, en esa otra dimensión. Entonces lo puedes hacer presencial y lo puedes hacer a distancia. O sea, tú te imaginas a la persona que tiene
la afección que sea, la tienes delante y tú te pones a operarle, literalmente. O sea, tú haces cortes, abres la piel, haces todo, todo exactamente igual que en una operación. Eso es si es a distancia, ¿no? Al mismo tiempo, tú también te puedes operar a ti, que es como yo lo hice, como aprendí, como ellos me mostraron. Yo mismo, en mi imaginación, lo que hacía era verme a mí, por ejemplo, tumbado pie, como sea, y había otro yo, que era el que iba a hacer la operación, en mi espalda. Y ahí empecé a hacerme pues esa cirugía astral con las indicaciones. Ellos me iban diciendo, pues esto hazlo de esta manera, esto es mejor hacerlo así, esto es mejor hacerlo de esta otra. Si me equivocaba en algo, pues me corregían, me iban dando indicaciones. Si yo preguntaba, pues me respondían y ya iba haciendo todo como ellos me iban diciendo. Vamos a dejarlo aquí porque veo que se está haciendo, no quiero que se haga muy largo el vídeo, porque todavía me queda un trozo por hablar. Y solo deciros que si teníais alguna pregunta, eh, pues lo pongáis aquí abajo, ¿no? En la caja de comentarios debajo del vídeo, o a mi Messenger, a Guillermo Bolafi Valladares. Incluso si queréis apuntaros a mi grupo de Facebook, Guillermo Bolafi Valladares, Grupo El Despertar del Alma, que solamente se publican cosas de crecimiento personal y, y espiritual. Algunas veces se publican algunas otras cosillas, pero son puntuales y también tienen una relación con ese crecimiento personal y espiritual. Yo publico casi todos los días o todos los días, depende, junto con algunos otros compañeros que de vez en cuando también publican cositas en el grupo. Y os animo pues eso, ¿no? A que os metáis en el grupo, lo veáis, le echáis un vistazo y si os gusta lo que hay publicado, pues que pidáis entrar en el grupo y yo os acepto, encantado. Y solamente deciros gracias por escuchar.